Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bendición poder estar en este lugar, escuchando la bendita palabra de Dios. Para empezar, vamos a orar, vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Levante sus manos, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. Pedimos que el Espíritu Santo de Dios sea hablando, Señor mi Dios, a través de nosotros, Padre Santo, que nosotros podamos compartir, Padre amado, una palabra, Señor mi Dios, que llegue al corazón de cada persona que nos mira, Padre Santo. Gracias te damos, Señor mi Dios, por todo este tiempo, Padre Santo. Te damos toda la honra y toda la gloria, Padre Santo. Que esta palabra, Señor mi Dios, se haga rema, Señor, en la vida de cada una de las personas que nos miran, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bienvenidos, mis hermanos, a este tiempo devocional de sanidad. En esta mañana quiero hablarles de 4 verdades que nosotros necesitamos para que la sanidad se haga efectiva en nuestras vidas. Primeramente quiero presentarle a mi esposita. Mi esposita también quiere darles un saludo. Buenos días, mis hermanos. Es un honor y una gran alegría para nosotros de estar en este tiempo. Y quisiera, por favor, orar también por la nación. Quisiéramos orar juntos con mi esposo. Amado Rey, amado Señor, mi Dios, Padre de la gloria, como dijo mi esposo, Señor, ya te dimos la bienvenida al amado Espíritu Santo. Ahora te pedimos, amado Espíritu Santo de Dios, que tú, Señor, mi Dios, seas hablando a través de la vida de mi esposo, Señor, mi Dios, Padre, a cada necesidad de cada persona, Señor, que se ha conectado en esta mañana, Señor, con esa necesidad, esa hambre, Señor, de buscar tu palabra y buscar la sanidad para su alma, para su cuerpo y para su espíritu. Amado Rey, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú bendigas la nación de Ecuador, Señor, mi Dios. Bendice, Señor, a nuestro presidente Guillermo Lazo, Señor. Dale la sabiduría, dale el entendimiento para afrontar las situaciones que está viviendo nuestro país. Estos grupos subversivos que quieren tomar, Señor, el control de nuestra nación, no lo permitas, Padre. Sé tú poniendo, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Toma el control en las cárceles, Señor. Toma el control, Señor, mi Dios, en todos los lugares, Señor, mi Dios, donde la maldad se acrecenta, Señor, porque son tiempos difíciles, Señor. Te pedimos, amado Rey, amado Señor, por nuestros amados pastores, Señor, Rómulo Sánchez y Marcia Pozo, Señor. Guárdalos, protégelos y defiéndelos, Señor. Y en especial, Señor, dales esa unción sin límites que tú le das, Señor, mi Dios, de una manera sobrenatural sobre tus siervos, Padre. Amado Rey, te pedimos, Señor, mi Dios, por el plan de evangelismo de 40 días, Señor, que la gente, Señor, venga, Señor, con esa necesidad de buscar tu palabra, Señor, que en cada uno de tus siervos, Señor, ponga esa hambre y esa sed de orar por 3 personas, Señor, mi Dios, Padre, para el evangelismo, Señor, que está emprendiendo el Centro Cristiano Josué, Señor, mi Dios, Padre, que suceda prodigios, señales, milagros y maravillas, amado Rey. Te damos gracias, bendito Rey, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, por la nación de Israel, Señor. Bendice la nación de Israel, Señor, como dice tu palabra. Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. La nación de Ecuador, Señor, bendice a la nación de Israel, que sea, Señor, mi Dios, tomada como la niña de tus ojos, el Señor, mi Dios, Padre, como el pueblo escogido, el pueblo amado que tú quieres. Bendice, Señor, su territorio, bendice su agricultura, bendice, Señor, mi Dios, a su gente, a su pueblo, Señor, y que cada judío que aún no se ha convertido, Señor, a los pies de Cristo, se convierta en un judío que conozca al Señor, el amor del Señor, mi Dios, Padre de la gloria. Te damos gracias, Señor, por este tiempo devocional, Señor, y que tú, Señor, te manifiestes con prodigios, señales, maravillas, Señor, en estos tiempos, porque eso lo has prometido, Señor, y lo creemos, Señor, que eso sucede en estos tiempos. Gracias te damos, mi amado Rey, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. En esta mañana queremos hablarles acerca del tipo de fe que necesitamos para la sanidad. Y para la sanidad necesitamos 4 tipos de fe. Primero quiero comenzar enfocándonos en que nosotros debemos tener fe y mucha fe. Y vamos a hablar de 4 puntos importantes. Si usted acostumbra a tomar nota, tome nota para que usted lo recuerde, para que usted lo estudie. Amén. Vamos a ver el primer tipo de fe. ¿Cuál es el primer tipo de fe? La fe debe ser individual. Por eso vamos a abrir la palabra de Dios en Habacuc 2:4. Dice la palabra en Habacuc 2:4. Mi esposita va a dar lectura. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén.
Las primeras dos verdades se encuentran en Habacuc 2:4, donde dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué implica esto? Este versículo contiene verdades muy grandes. A la vez nosotros podemos ver que el justo vive por su fe. Por eso la primera verdad es que la fe debe ser individual. Nosotros tenemos que tener fe, nosotros tenemos que creer. Nosotros no podemos vivir por la fe de mi esposa, por la fe de mis hermanos, por la fe de mis pastores. Yo tengo que creer, yo tengo que tener esa fe, debo tener esa certeza, esa convicción, para que la fe obre en los milagros de sanidad. Ese es el primer punto. El segundo punto es el vivir. ¿Qué es vivir? Vivir es todo lo que se mueve. Por eso en Habacuc 2:4 dice, mas el justo por la fe vivirá. Vivir por la fe incluye todo. Todo lo que uno tiene que hacer, trabajar, estudiar, comer, orar, todo incluye la fe. Cuando nosotros respiramos, nosotros estamos vivos. Cuando nosotros hablamos, estamos vivos. Es por eso que nosotros debemos movernos, creer que la fe es vida. La única base que acepta Dios para que obren milagros, nosotros debemos creer en el Señor Jesucristo. Nosotros debemos tener fe, porque dice que la fe es el acto donde nosotros podemos creer. Esto está basado en la palabra de Dios. En Romanos 14:23 dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. No importa si una actividad religiosa, si no se basa en la fe, es pecado. Solo hay una base en la que Dios acepta. Por eso dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener fe, porque hay mucha gente que anda buscando agradar a Dios, pero no tiene fe, no sirve de nada. Nosotros tenemos que tener fe y creer. Amén. Muchas personas están intentando tener esa fe, agradar a Dios con su fuerza, pero no tienen fe. Entonces dice que si no tienen fe es pecado. Y la tercera, la vida de fe es progresiva. ¿Cómo es esto? En el tercer lugar tenemos que ver que la vida de fe es progresiva. La fe no es estática. La vida no es estática. Nosotros nos movemos, caminamos, eso es fe. La fe va creciendo, la fe va teniendo un nivel. A veces nosotros pensamos que ya tenemos fe y eso es todo, pero no, la fe va creciendo. ¿Y cómo crece nuestra fe? La fe crece por el oír la palabra de Dios. Si usted está en el camino de la justicia, es una senda de luz. Por eso dice que nosotros debemos brillar como la luz en la aurora. Nosotros tenemos que ser esa luz, porque ¿cómo brillamos? Cuando nosotros hacemos la obra del Señor. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Es por eso que la fe va creciendo. Es por eso que la fe tiene un nivel. Si uno cuando es pequeño comienza con cosas pequeñas, a la medida que uno va aprendiendo, a la medida que uno va teniendo conocimiento de la palabra de Dios, va creciendo nuestra fe. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y la cuarta es la fe se basa en la palabra de Dios. La cuarta cosa que tenemos que ver, la fe es la que tiene una base, un fundamento. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se basa en la palabra de Dios? En la Biblia están las promesas de Dios. Dios nos ha dado la palabra, la bendita palabra, para que nosotros tengamos fe. Ahí están las promesas de Dios. Dios no miente, Dios dice la verdad en su palabra. Por ejemplo, nosotros podemos ver en Hebreos 11:1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí nosotros tenemos que ponernos a pensar en dos asuntos. Dice que es la fe, la certeza. ¿Cuál es la certeza? Es la confianza que yo tengo, la convicción de lo que no se ve. Aquí nosotros podemos ver dos cosas. Una cosa es tener fe y otra cosa es tener esperanza. Tener fe es la fe que yo tengo es para hoy, es para el presente. La esperanza es para el futuro. ¿Cómo podemos ver esto? También la fe debe uno creer en el corazón, porque dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para justicia. Nosotros debemos creer con el corazón. Por eso el apóstol Pablo nos dice que nosotros debemos de estar con la coraza de la justicia. La coraza de la justicia, ¿qué cubre? El corazón. Pero ¿y qué
¿Qué más nosotros debemos tener? El yelmo que es lo que va en la mente, porque si nosotros no tenemos esa protección en nuestra mente, es algo que no va a manifestarse en nuestra fe. También nos dice algo muy importante, que cuando nosotros tenemos en nuestra mente cosas que divagan, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, eso no es fe. Y les voy a contar algo, que la mente es algo muy, muy poderosa. Pero ¿sabe qué? Si nosotros tenemos esa fe, esa certeza en la palabra de Dios, va a actuar esa fe. Es por eso que yo quiero contarles un testimonio muy impactante que nosotros hemos estado atravesando en estos días. Yo tengo entendido y sé lo que la palabra de Dios dice, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Nosotros le amamos al Señor y nosotros hemos podido vivir esta experiencia. Hace una semana atrás tuvimos un accidente de mi hija, donde en ese tiempo nosotros pudimos ver la gloria de Dios. A veces nosotros hablamos, conversamos, pero no vivimos. Pero en este caso nosotros tuvimos que vivirlo, nosotros tuvimos que ponerlo en práctica, las oraciones que nosotros hacíamos. Porque les cuento, mis hermanos, mi hija tuvo un accidente, se cayó de un piso adentro y se cae de cabeza. Fue algo tan doloroso, mis hermanos. Solo las personas que lo han experimentado pueden sentir ese dolor. En ese momento era una angustia terrible para nosotros. Yo en mi caso gritaba, lloraba, pero es algo duro poder experimentar este tiempo de angustia. Pero ahí se hace efectiva la palabra de Dios, porque la mente es muy poderosa. Yo pensaba y yo cerraba mis ojos y yo miraba cosas que no iban a acontecer. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios es la que le fortalece. En este tiempo nosotros hemos estado atravesando, sentía un dolor tan grande por la caída de mi hija, porque ella estaba en el hospital con un pronóstico reservado. No sabían qué iba a pasar. Yo tengo un amigo que él murió de una caída, a los 3 días murió, se golpeó la cabeza. Yo pensaba eso. Por eso dice que la mente es el campo de batalla de nosotros. ¿Qué es lo que pasaba? En mi mente yo cansado quería ya dormir, porque no había dormido el viernes, y el sábado yo quería dormir, pero no podía dormir. Me dolían los ojos, pero no podía cerrar los ojos, porque en el momento que yo cerraba los ojos, yo miraba un féretro, miraba una funeraria y decía, Señor, esto no va a pasar. En ese momento, ¿sabe qué tenía que hacer? Es basarme a la palabra de Dios. Les cuento, a mis hermanos, yo abrí mi ventana y pude mirar al frente. Yo vivo frente a la empresa eléctrica de Huangopolo y pude mirar, hay unos montes, unos bosques. Y ahí me acordé lo que el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y el Señor me hablaba audiblemente, decía, tu socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Decía, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Amados hermanos, la palabra de Dios fortalece nuestra fe. En ese momento de angustia, de dificultad que nosotros estábamos atravesando, me acordé todos los salmos. Me acordé del Salmo 46 que dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice, no temeremos, porque Él estará con nosotros. Me acordé del Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, su vara y su cayado me infundirá aliento. Amados hermanos, ese momento nosotros estábamos atravesando el valle de sombra. Mi hija tal vez el valle de muerte. Pero yo sabía que la mano de Dios estaba con nosotros. En esa angustia, nosotros que hicimos, como dice aquí en el estudio, nosotros clamamos a gran voz. Gritaba, decía, Señor, ayuda a mi hija, salva a mi hija. Fue algo muy doloroso, mis hermanos. En ese momento es cuando la fe viene por la palabra de Dios. Me acordaba toda la palabra de Dios. Llamé al pastor, llamé a mucha gente. Señor, pedía que me ayuden a orar por mi hija. ¿Sabe qué? Aprovecho la oportunidad para agradecer al pastor Rómulo, a la pastora Marcia, al pastor Raúl y a todo el Centro Cristiano Josué que estaban orando por mi hija. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que creer personalmente. Cuando la palabra de Dios nos fortalece, nosotros vimos la gloria de Dios. Hubo sanidad para mi hija. Por eso la fe tiene que ser individual.
Tengo que yo creer. Si me dan creyendo, no pasa nada, pero cuando yo creo, la fe obra sanidad. En segundo punto, teníamos que nosotros declarar la palabra de Dios. En esos momentos tan duros, nosotros pedíamos a gritos, auxilio, mi hija, yo gritaba y decía, mi hija tiene que ser sanada. Y me acordaba de la palabra de Dios, lo que dice en el libro de Isaías 53, que por sus llagas es sanada. Amados hermanos, cuando nosotros le creemos al Señor, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice que la única base para la fe es la palabra de Dios. Esta es la cuarta cosa que tenemos que ver sobre la fe, es que tiene una sola base y está fundamentado en la bendita palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. Las diferencias son cruciales entre la fe y la esperanza. En primer lugar, la fe está en el corazón, mientras que la esperanza está en la mente. En segundo lugar, la fe es ahora y no en el futuro. Por el contrario, la fe y la esperanza son válidas. Porque la fe debo creer yo en mi corazón, debo yo sentir en mi corazón. Y la esperanza es para el futuro. La esperanza viene en el futuro, las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. La fe y la esperanza es para el futuro. También nosotros podemos ver cuando se abre todo su ser a la palabra de Dios. La palabra de Dios se hace vida en nuestros corazones. Por eso decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Ahora yo lo entiendo, mis hermanos, porque yo lo he experimentado, esta situación que nosotros hemos pasado. Por eso ahora nosotros tenemos que aferrarnos. Y sabe una esperanza que nosotros tenemos, que la fe viene. Porque ¿cuándo viene la fe? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, ahí la fe viene. Cuando nosotros nos acordamos de todas las cosas que el Señor tiene en su palabra, la palabra de Dios se hace efectiva en nuestras vidas. También podemos ver la necesidad de la desesperación. Dice que nosotros debemos clamar desesperadamente, y yo he podido experimentar en mi casa, en mi hogar, hemos podido experimentar en estos tiempos de angustia, clamar desesperadamente. ¿Sabe qué? A veces nosotros decimos, sí, tengo un problema, pero ya va a solucionarse. No clamamos desesperadamente, pero aquí nosotros podemos ver un ejemplo de una gran fe desesperada. Piensa en el incidente de Mateo 15, cuando la mujer cananea acude a Jesús. Ella quería un milagro. Su hija estaba siendo oprimida y tenía una enfermedad, la cual estaba ese espíritu la atormentaba, era un espíritu maligno. Esta señora no era israelita. Esto significaba que no tenía una relación, un pacto con Dios. No podía apelar a Jesús, pero ella tenía una fe. Ella sabía que Jesús le iba a sanar, que Jesús le iba a curar. Por eso acude a Jesús y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. Mateo 15, 26. Ella sabía lo que Jesús estaba diciendo. Estaba diciendo prácticamente perro. Pero ella dice, aún los perrillos comen de la migaja de sus amos. Jesús ahí se queda sorprendido, le dice, mujer, tan grande es tu fe, conforme has creído, se ha hecho. ¿Qué nosotros podemos ver ahí? La insistencia, la desesperación. Por eso es que cuando nosotros estábamos atravesando situaciones duras, nosotros debemos ser insistentes con el Señor, creerle al Señor, porque Dios puede hacer el milagro, Dios puede sanarlo, Dios puede hacer todas las cosas que nosotros le pidamos, pero con insistencia y humildad. También nosotros podemos ver que la sanidad les pertenece a los hijos de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, Dios nos va a sanar. Les puedo contar muchas experiencias que yo les he vivido personalmente, de las enfermedades que el Señor me ha sanado. Nos pasaríamos toda la noche. Pero Dios puede hacer el milagro y yo lo he creído al Señor. Y por eso es que Jesús hace el milagro. Una gran fe y una gran humildad van de la mano. Vamos ahora a otro aspecto de fe para la sanidad. Hay dos personas en el Nuevo Testamento a las que Jesús alabó por tener una gran fe.
Las dos personas eran gentiles, una de ellas era la mujer cananea y la otra era un centurión romano, a quien Jesús le dijo: de cierto os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. Aquí podemos ver que este centurión creía en el Señor Jesús. Él era romano, él no era judío, pero él creyó en el Señor Jesús. También podemos ver la humildad. El centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Qué podemos ver ahí? Es la humildad. La mujer cananea le dijo: en efecto, Señor, soy solo un perro, pero lo único que necesito son las migajas. Una gran fe y una gran humildad van de la mano. La Biblia dice que la jactancia quedó excluida. Romanos 3:27, bajo la ley está excluida. La ley de la fe, versículo 27. He aprendido, dice, por experiencia propia, que las personas que presumen de la fe tan grande no tienen nada. Y por eso que nosotros debemos es tener fe. La luz disipa la oscuridad. Un requisito que Dios demanda de usted es resolución a tener una mirada puesta en Jesús. Así que si su ojo está bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6:22. No tendrá un camino oscuro, no hay espacio para la enfermedad en ninguna parte de su cuerpo cuando todo su cuerpo está lleno de luz. También podemos ver que la enfermedad es una obra de las tinieblas, pero el contraataque bíblico para esto está en el versículo de la justicia, y que en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Como escribí en el capítulo 1, el Seol de justicia es Jesucristo resucitado de los muertos. Recuerde las propiedades del sol, son naturales, y del sol espiritual. ¿Qué discutimos? En la esfera de lo natural, el sol es la única luz de justicia y el calor de nuestra área del universo. De igual manera, Jesucristo, como el sol de la justicia, es la única fuente de la verdad y la luz espiritual. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. ¿Qué produce la luz? La luz produce justicia, santidad. El sol de justicia es la salvación que viene de Jesucristo. La fe no está basada en las circunstancias o emociones o síntomas. Debe estar basada únicamente, exclusivamente en la palabra escrita de Dios. La palabra de Dios sana. Seamos honestos. Afrontemos los hechos. La fe está basada en la palabra escrita de Dios. La Biblia es la única y suficiente, es la única base. Permítame decirle algo con respecto a los doctores. Doy gracias a la ciencia, a los doctores, porque ellos se prepararon para sanar. Pero ¿sabe qué? La última palabra lo tiene el Señor Jesucristo, lo tiene Dios. Es por eso que nosotros debemos creer en la sanidad divina. Usted no está bajo la ley, por lo tanto es perfectamente libre como cristiano. Para tomar lo mejor de la ciencia médica, puede ofrecerle un momento a la sanidad divina. No es ley, es gracia, un regalo de Dios. Un experimento en fe. Nosotros debemos de experimentar la fe. ¿Qué tipo de fe hay para experimentar? Pero por favor sigamos escuchando que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios nos dice en su palabra, y eso es lo que deja resuelto. La fe es necesaria para cualquier transacción con el Señor, no solamente para el perdón de pecados, sino también para la sanidad o la enfermedad. Es por eso que nosotros debemos pedirle a Dios que Dios nos guarde, Dios nos sane, porque lo puede hacer. Actuando sobre las promesas de Dios. Cuando estuve en la cama de un hospital, dice el autor de este libro, durante un año finalmente acudí a la palabra de Dios. Vi que podía reclamar la sanidad por la fe en la palabra escrita de Dios. Me di cuenta que como era hijo de Dios, era parte de mi herencia, y actué sobre esa verdad. Actuemos creyéndole al Señor. Si nosotros somos hijos, nosotros tenemos derecho a esas herencias. Nosotros como hijos podemos reclamarle al Señor que Dios nos dé la sanidad. Hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones.
No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida para los que hallan y medicina para todo su cuerpo. Nosotros podemos ver esto en Proverbios 4, 20, 22, que la palabra de Dios es medicina para nuestros cuerpos, pero nosotros tenemos que guardarlo en nuestro corazón. Cuando nosotros lo guardamos en nuestro corazón, podemos experimentar y podemos ver que se hace efectiva la palabra de Dios. El fracaso de la medicina de Dios. ¿Por qué hay fracaso en la medicina de Dios? Es cuando un médico le receta una medicina, pero si nosotros no lo tomamos, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no vamos a ser sanados. Lo mismo pasa en el campo espiritual. En el pasaje anterior, Dios es nuestro Padre. Él está refiriendo a usted y a mí como sus hijos. Él dice, hijo mío, atiende a mis palabras y a mis dichos, será vida para ti y tu salud a tu cuerpo. Si usted tiene su cuerpo enfermo, nosotros podemos ver que debemos pedirle al Señor. También nosotros debemos aprender en Proverbios 4:20 el fracaso de la medicina de Dios. La cura está garantizada por Dios y ese Dios es todopoderoso. Las 4 indicaciones en el fracaso es cuando nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios. Ahí nosotros fracasamos, no solo en la enfermedad, sino en toda nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. También dice que nosotros debemos inclinar sus oídos a los dichos de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos atentos a la palabra de Dios, nosotros vamos a experimentar otro nivel de vida. También no debemos dejar que se aparten nuestros ojos. Nosotros podemos mirar cualquier otra cosa, pero no debemos dejar que nuestros ojos se aparten de la palabra de Dios. Dice que nosotros debemos de estar puesto la mirada en el Señor Jesús. Él es el autor y consumador de todas las cosas. Nuestra mirada no debe cambiar a ningún lado, ni a derecha ni a izquierda, sino debemos de estar puestos los ojos en Jesús. También debemos guardarlos en medio de nuestro corazón. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, algo va a pasar en nuestro corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros vamos a tener palabra de Dios para compartir. Hoy que estamos viviendo en estos tiempos muy difíciles, nosotros debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros compartimos a alguien, estamos compartiendo al Señor Jesucristo. Debemos prestar atención a la palabra de Dios. Aquí está la primera indicación: estén atentos a mis palabras. Proverbios 4:20. Cuando Dios nos habla, tenemos que dar toda nuestra atención a lo largo de toda la palabra de Dios. La clave principal para recibir sanidad de Dios es escuchar. A veces nosotros no escuchamos. Nosotros queremos el milagro, pero no escuchamos la palabra de Dios. Nosotros queremos todos los beneficios, pero nosotros no le prestamos la atención a Dios. Nosotros tenemos que escuchar. Es importante estar atento a lo que escuchamos, como la forma en que lo hacemos. Estamos escuchando la palabra de Dios con toda atención al buscar su sanidad, o estamos escuchando alguna otra cosa. Muchas veces nosotros escuchamos tal vez un noticiero, escuchamos tantas cosas que hoy están pasando, pero no prestamos atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios actúa en nosotros solo a la medida que lo recibimos. Si nosotros no recibimos palabra de Dios, ¿qué podemos recibir? Nada. Pero nosotros, cuando estamos atentos a la palabra de Dios, recibiremos todos los beneficios que Dios tiene para sus hijos. También es importante prestar atención a la palabra de Dios, no solo la clave para ser sanos, sino también la clave para recibir fe. Por supuesto, las dos van de la mano, porque la fe es lo que nos capacita para recibir sanidad. También dice medicina para nuestros cuerpos. De nuevo, en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es en un sentido, depende de cómo nos acerquemos a la palabra de Dios. Muchas personas leen la Biblia, pero nunca oyen a Dios porque sus mentes están otras cosas. Nosotros tenemos que tener nuestras mentes abiertas para escuchar la palabra de Dios. También nosotros debemos inclinar nuestros oídos a los dichos de Dios. Esta es la segunda instrucción: inclina tu oído a mis razones. Proverbios 4:20. El verbo inclinar significa es agachar. El verbo inclinar también significa es estar atento.
Nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios. Cuando un padre da un consejo, nosotros que estamos atentos. Nosotros no distraemos, no estamos divagando, sino nosotros tenemos que estar atentos, inclinados nuestros oídos a la palabra de Dios. La palabra de Dios puede salvar, la palabra de Dios puede sanar, bendecir en multitud, en la forma que solo nosotros lo recibamos. Con mansedumbre, con una actitud humilde, como vimos en el caso de la mujer cananea, como vimos en el caso del centurión romano, como vimos de un ciego que gritaba y clamaba pidiendo recibir su vista. Un requisito esencial para recibir sanidad es a través de la palabra de Dios. Es dejar a un lado nuestras ideas, es dejar a un lado nuestros prejuicios, abrir nuestros oídos y escuchar con cuidado lo que Dios tiene que decir, sin rechazarlo, solo porque no estemos de acuerdo con algo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Amén. No dejar que la palabra de Dios se aparten de nuestros ojos. Nuestros ojos pueden mirar cualquier otro lado, pero nuestros ojos tienen que estar puestos fijamente en la palabra de Dios. Amén. Aquí está la tercera indicación. No se aparten de tus ojos. Proverbios 4:21. El pensamiento clave en esta indicación se puede resumir en la palabra enfoque. Nosotros tenemos que tener un enfoque claro, porque un enfoque que no esté claro no produce nada, produce productos borrosos. Pero cuando nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, nosotros vamos a ver claramente lo que Dios tiene para nuestras vidas. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. La palabra griega, traducido como bueno, tiene varios significados. Uno de los significados principales es simple y sincero, y creo que probablemente aclarar bien el sentido. Yo diría que las barreras para la simplicidad es la sinceridad. También son la racionalización. Tenemos que leer la Biblia con un buen ojo que afirme. Esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios quiere decir, y yo creo que es como está escrito. Nosotros no podemos cuestionar lo que Dios quiere decir. En la palabra de Dios está escrita, todo para nosotros es bendición. Todo lo que la palabra de Dios es bendición para nuestras vidas. Pablo escribió, porque los insensatos de Dios y más sabios de los hombres, y lo débil de Dios es lo más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 1:25. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Corintios 3:18. Entre nosotros y la sabiduría de Dios hay una llave, en un lugar de humildad. Nosotros tenemos que dejar a un lado la sabiduría humana. Nosotros tenemos que acoger la palabra de Dios, porque la sabiduría humana no tiene fundamento, pero la sabiduría de Dios tiene un fundamento y está en la bendita palabra de Dios. También nosotros debemos guardar toda la palabra de Dios en medio de nuestro corazón. Esta es la cuarta indicación: guárdalas en medio de tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, nosotros podemos compartir la palabra de Dios a la gente que nos rodea. Y si nosotros tenemos la palabra de Dios en casos que estén atravesando situaciones de sanidad, situaciones de finanzas, nosotros podemos compartir la palabra de Dios, porque ¿qué dice en Isaías 53? Que por sus llagas nosotros somos sanados, que nuestro Dios Él proveerá todo lo que nos falte. Nosotros podemos compartir esas bendiciones mediante la palabra de Dios. La medicina de Dios es eficaz solo cuando nosotros lo recibimos de nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos esa medicina, Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Tomemos la medicina prescrita de la palabra de Dios. Que hay en la palabra de Dios tantas bendiciones, que a veces porque no lo leemos, desconocemos de la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos tomar la medicina de Dios. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Mi esposita va a dar va a resumir el tema. Amén. Gracias por la palabra que hemos recibido.
Y ahora nosotros dice que la fe es lo que antes no podíamos ver, en el campo espiritual se hace realidad. La fe es creer que algo no existe, se hace realidad cuando tú tienes fe. Una transacción en el campo natural, en el campo económico, nosotros lo hacemos mediante ¿qué? Cada mujer que va con su chequera, va a hacer una transacción y necesita ¿qué? Necesita este dinero para poder hacer cualquier transacción. En el campo espiritual, cada uno de nosotros, tanto hombres como varones, mujeres y niños y jóvenes, necesitamos hacer esta transacción. Y el único dinero con la transacción que podemos hacer se llama fe. Esa fe que te da para creer individualmente. Esa fe que nadie te puede dar. Ni el pastor, ni nadie. Solo la fe que tú tengas cuando te pones en comunión con el amado Espíritu Santo, el Señor te regala esa fe. Esa fe individual que no importa la circunstancia en la cual usted esté viviendo y le hace vivir una realidad sobrenatural donde usted puede recibir su milagro en este día. Aquella fe que incluye el vivir por la fe. Aquello que estaba muerto. Aquello que ya aparentemente el médico podía haberle dicho, está muerto tu cerebro, o tu columna ya no puedes volver a caminar con tu columna. Usted tiene que tener esa fe y declarar esa palabra que dice la palabra de Dios, que todo lo que estaba muerto resucita ahora por el poder de resurrección que hay en Cristo Jesús. Esa es la transacción que usted puede tener delante de Dios con la fe. Usted puede comprar, es su milagro, su sanidad a través de la fe, de aquella fe que es progresiva. Cuando usted era niño, usted tenía esa fe para caminar, sus padres tenían esa fe que usted iba a caminar y lo hizo paso a paso. Así mismo, usted primeramente tuvo una fe, comenzó con una fe que de pronto usted oraba para que se sanara la cabeza de su hijo, o que suceda un milagro pequeño. Ahora usted tiene que tener esa fe para declarar que usted está sano completamente. Yo no sé lo que usted esté sufriendo, yo no sé si es un cáncer, no sé si es un tumor, no sé, pero esa fe que le da para declarar que las cosas pequeñas comienzan a suceder. Ya baja el dolor, baja las circunstancias, todo comienza a ponerse en su lugar y usted comienza a ver esa fe progresiva que le hace crecer, que le hace vivir, porque la fe comienza a seguir viviendo, tiene que ser progresiva, seguir viviendo, porque dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Entonces Dios nos da esa fe progresiva para seguir viviendo en Él, y nos da la cuarta fe. Aquella fe que dice que la palabra de Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Esa fe que guarda en nuestro corazón, porque hay tiempos difíciles donde usted tendrá que pasar tiempos difíciles de pronto, que esté enfermo en un hospital, que podrá olvidarse de pronto del celular, podrá olvidarse de su chequera, podrá olvidarse de las cuentas bancarias que usted tiene. Y hay una fe que solo puede obrar en medio de su corazón, en el medio de la desesperación, como yo y mi esposo pudimos experimentar en estas semanas, en una fe donde usted está cara a cara con la enfermedad y usted puede declarar la palabra, llorar y ver cómo el Señor se manifiesta de una manera sobrenatural, donde el dinero no lo compra, solo la fe. Solo la fe a través de la palabra que está obrando a través de usted, y cuando usted comienza a declarar la palabra, su corazón comienza a seguir derramando esa palabra de esperanza, esa palabra de fe, esa palabra que cuando usted más lo necesita, ahí está el Señor guardando en su corazón esa palabra de fe, de esperanza para cada uno de nosotros. Este es el tiempo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros, para decirnos, hermana, mujer, varón, que estás ahorita mismo en una silla de ruedas, o estás en una cama de hospital, o estás en tu cuarto con un dolor en tu cabeza, en tu tumor, o tienes un cáncer. Déjame decirte que este es el tiempo. Este es el tiempo que usted haga una transacción con el Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a comprar su sanidad? A través de la fe. La fe a través de la palabra de Dios, la fe que trae esperanza a través de nuestro amado Señor Jesucristo, que dice que por las llagas de nuestro amado Señor Jesucristo nosotros somos sanados, completamente sanados. Y la fe no es para mañana, no es para pasado mañana, es para hoy. Es para hoy, por eso el Señor la guardó en su corazón, porque es para hoy, porque en su corazón comienza a bombear vida. Todos los días nuestro corazón bombea sangre y dando vida. Por eso es que nuestra fe tiene que ser ahora. Este es tu tiempo.
Este es tu tiempo, mujer, varón, joven, que tú estás de pronto en el lecho del dolor. Este es tu tiempo para recibir tu sanidad, no mañana, hoy. Y permítanme orar por ustedes en este tiempo bonito de la palabra de Dios que el Señor nos ha enseñado, esa bendita palabra de tener fe a través de su palabra. Amado Señor, amado Rey, te damos gracias, Señor mi Dios, porque en este tiempo, Señor, también sabemos, Señor, que hay gente que no te conoce, Señor, que quizás por primera vez se ha conectado, Señor, mi Dios, y nos está mirando a través del internet, a través de las redes sociales, Señor, mi Dios. Y sé que has tocado su corazón, sé que has movido su corazón, porque ahora saben, Señor, que hay fe y esperanza en tu Hijo amado, Cristo Jesús, y no solo para salvación, sino también para sanidad. Amado Rey, amado Señor, yo te pido, Señor, ahorita mismo, aquella persona que nunca, Señor, ha hecho esta oración, ahora le pido que por favor haga esta oración conmigo. Amado Señor, en este día yo reconozco que he estado alejado de ti, pero necesito que tú me perdones por todos mis pecados y abro mi corazón, Señor, para recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amado Dios, amado Señor, sé que estás obrando milagros, Señor, mi Dios de sanidad. Sí. Amado Rey, yo te pido, Señor, mi Dios, Padre de la gloria, que tú toques, Señor, mi Dios, a cada mujer y a cada varón que están viéndonos, Señor, mi Dios, Padre, a través del internet, Señor, que están deseando, Señor, mi Dios, Padre, recibir un milagro, Señor, y como dice tu palabra, Señor, Padre, que sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Ahora, Señor, yo levanto a esas personas, Señor, mi Dios, Padre celestial, que están necesitadas de un milagro. Hoy día sucede ese milagro. Hoy día se muere el cáncer, hoy día se muere la diabetes, hoy día, Señor, anulamos, Señor, mi Dios, todo espíritu de enfermedad, todo dolor, toda tristeza, toda depresión que ha venido sobre ellos, Señor, mi Dios, toda enfermedad espiritual, todo letargo espiritual cae en el nombre de Jesús. Declaramos la sanidad del cielo sobre sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda columna, Señor, mi Dios, que ha sido afectada ahora, Señor, declaramos que por el poder del Espíritu Santo hay poder de resurrección en Cristo Jesús de Nazaret, Señor, mi Dios. Esa columna vuelve a la vida, Señor, mi Dios. Si ha habido parálisis facial ahora, Señor, en el nombre de Jesús, ahora desatamos vida, Señor, sobre esa enfermedad, Padre. Ahora en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que hay vida y vida en abundancia en Cristo Jesús de Nazaret. Toda depresión, señores, se cae ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora hay gozo y alegría, Señor, en el nombre de Cristo Jesús declaramos que hay gozo y alegría, Señor, porque esa es nuestra fortaleza. Así dice tu palabra, Señor, y declaramos tu palabra también, Señor, que ninguna enfermedad que mandaste al pueblo de Egipto vendrá sobre tus hijos, porque tú eres Jehová el sanador. Tú sanas, Señor, completamente, Señor, restaurados completamente desde los pies a la cabeza, y no para mañana, Señor, sino para hoy, porque creemos en esa fe que tú nos has dado, esa fe para sanar, Señor, esa fe de sanidad, Papito Santo, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo precioso, y aquellas personas que por primera vez han recibido a nuestro amado Señor Jesucristo en su corazón, le vamos a pedir que haga 4 cosas. Ore. Orar es conversar con Dios. Convérsele lo que usted tiene, convérsele como aquel Bartimeo que dijo: Señor, quiero ser sano, quiero volver a ver. Cuéntele al Señor su situación, cómo está. Él sabe que está en una cama, pero necesita que usted hable con Él. Segundo, encuentre una Biblia y comience a leer. Lea desde el Evangelio de Juan. Tercero, busque una iglesia donde congregarse. El Centro Cristiano Josué está abriendo ya sus puertas y le invitamos cordialmente. O si estamos lejos, por favor, encuentre una iglesia donde hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y pueda seguir creciendo en la fe. Y cuarto, converse a otros lo que Dios está haciendo con usted, porque sé que recibió su milagro, porque sé que usted Dios le tocó, y damos gracias por todo este tiempo precioso que el Dios nos ha permitido compartir con ustedes. Le doy paso a mi esposo para despedirnos. Amén.
Amén, mis amados hermanos. Este tiempo ha sido de gran bendición poder compartir la palabra de Dios. Vamos a poner nuestra mano en nuestro corazón y levantar nuestra mano pidiendo a Dios que nos bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Agradecemos, Padre Santo, por la palabra, Señor, mi Dios, que has implantado, Padre Santo. Pedimos tu bendición, Señor, mi Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, yo pongo en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, la vida de todas las personas que nos están viendo, Padre Santo, y te pido que tú los bendigas, Señor, con lo mejor del pan, del vino, del trigo, el aceite, Señor, y la unción de tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Sigamos para nuestros próximos programas, amados hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos.